Hola, os doy la bienvenida a este canal, esto es La Bala Silvestre, yo soy Mónica y en este vídeo os quería mostrar todos aquellos libros que más me han gustado en estos 3 primeros meses del año. No voy a hablar de todos los libros que he leído porque la verdad es que si soy sincera no me apetece mucho, o sea, simplemente me apetecía escoger aquellos que destaquen por encima de los demás y que de este modo pues traeros los que verdaderamente me han gustado. También es cierto que otros de ellos me han gustado, pero también quiero reservármelos para otros vídeos temáticos o lo que sea para no estar repitiendo los libros. Entonces, creo que de este modo era mucho mejor mostraros solamente los que me han gustado mucho o los que han destacado, como digo. Y nada, vamos allá. Sí que es cierto que esto tiene una desventaja y el hecho de que algunos de estos libros los he leído en enero, pues puede ser que sea un poco inexacta en alguna cosa o que tenga que consultar aquí detrás tal vez algún nombre o algo así porque no lo tengo tan fresco. Pero bueno, espero que esto tampoco sea como muy inconveniente. Vamos a empezar con los libros de enero. En los libros de enero he incluido dos, que en primer lugar encontramos Las Vigilantes de Elvira Liceaga, que este libro no lo estoy viendo demasiado por redes, cosa que me da un poco de pena porque considero que es un libro buenísimo. Es un libro que sí, que ha pasado un poco sin pena ni gloria. Trata sobre, principalmente, la protagonista se llamaba Julia. Julia acaba de regresar a México después de haberse formado en Estados Unidos. Ella dejó México pues dentro de un seno familiar complicado, ¿no? Su padre abandonó a su madre a raíz también de la enfermedad de la hermana de Julia, la cual había fallecido, por lo tanto esta familia estaba atravesando un duelo. La madre todavía se encuentra en ello, su madre estaba jubilada y una vez que vuelve a México, pues Julia no tiene como mucho rumbo y la madre decide que lo mejor para ella es que haga una especie de voluntariado en un albergue o en un refugio de mujeres en situación de exclusión social que se encuentran embarazadas y que muchas de ellas, pues, por situaciones también complicadas de origen, de orígenes familiares, pues se encuentran allí y esperando a dar a luz. Y de mientras pues las cuidan y también pues les dan una especie de asistencia. Julia tutelará de algún modo la estancia de Silvia. Es una chica muy joven que no conoce bien su edad y que es analfabeta, y que también se encuentra embarazada, obviamente, y ella quiere escribirle una carta a su hijo una vez que dé a luz, porque tiene previsto darlo en adopción. De este modo, Julia le enseñará a leer y a escribir, pero generarán también una relación muy bonita, muy tierna, y que podemos ver que tal vez Julia lo que está buscando en Silvia es ese reemplazo, entre comillas, de su hermana que falleció. Un libro que trata sobre el duelo, sobre la pérdida, sobre el reconstruirse, sobre los lazos, sobre la maternidad, sobre el cuestionarse, ¿no? Pues esos vínculos familiares, esa maternidad. Y al final creo que es un libro que está lleno de grandes reflexiones, que es bellísimo, que tiene un tono intimista y que no os lo podéis perder si os interesan todos estos temas que comento. El siguiente libro que me encantó en enero y probablemente mi libro favorito de ese mes fue Los Kodokusha de Milena Michiko Flasar. Es que me cuesta mucho decir el nombre de esta autora rápido, así como de seguido. Este libro lo leí gracias a Marta, antigua lectora, porque a ella le había gustado muchísimo. Ya lo fue anunciando en sus redes hace ya bastante tiempo. Y a raíz de habérselo visto a ella, pues participé en un sorteo y me tocó. Y de este modo, en enero, ya por fin, me puse con él porque lo había intentado en varias ocasiones. Es cierto que al inicio no estaba conectado mucho, la protagonista no me caía como muy allá, pero finalmente le di una oportunidad. Y menos mal, a veces hay que esperar un poco con los libros, ¿no? Y entrar un poco en la narración. Los Kodokusha trata, pues, de Suzu, que es una chica que se acaba de quedar sin trabajo, bastante al inicio de la narración. Ella, pues, trabajaba en un restaurante, pero vive en una especie de desidia por la vida, ¿no? Ella es una persona bastante solitaria, de manera voluntaria, pero también nos plantea un poco aquí la autora hasta qué punto las personas están solas, ¿no? Y esa especie de pandemia, ¿no? De soledad que hay en Japón, pero que en muchos países occidentales también. Susu ve un anuncio de trabajo un poco inusual, pero no lo piensa mucho más allá. Simplemente parece que hay una empresa de limpieza que necesitan personal y ella se presenta allí. Ya ve desde el minuto uno que su jefe va a ser un hombre un poco peculiar y que ellos no se dedican al servicio de limpieza
al uso, sino que se dedican a limpiar los domicilios de aquellas personas que mueren solas, que son los Kodokushi. O sea, por lo tanto, los que dan título a esta novela. Tanto Susu como su compañero, que son los dos nuevos en este negocio, porque por lo visto el jefe les cuenta que no hay muchas personas que duren mucho, pues iremos viendo pues esa reflexión sobre la soledad, como os digo, ¿no? También de los vínculos de las personas, de lo poco que conocemos en muchas ocasiones las personas que nos rodean. Y lo cierto es que es una novela también luminosa, eso lo dijo Marta, lo recuerdo, a pesar del tema que trata, que puede ser como muy crudo, duro a momentos. Y la verdad es que yo me pego una llorera al terminar este libro. Creo que la llorera certifica lo que me ha gustado. Es un libro que se ha quedado dentro de mí, porque creo que es, aunque muy duro, como digo, a momentos, también muy bonito. Y creo que lo trata con una sensibilidad especial. Bien, respecto a los libros de febrero, solamente hay uno. Creo que el mes de febrero fue un poco mediocre en lecturas. No significa que no me gusten las que hice, pero no fueron muy destacables respecto a lo que yo considero con una lectura, en cuanto a lo que tiene que marcarme, ¿no? O en cuanto a lo que tiene que aportarme. Sin embargo, no pasa nada, porque sí que hay una que me ha obsesionado hasta la saciedad, o sea, no sé cómo decirlo, o sea, me ha obsesionado a unos niveles que se ha convertido en mi lectura favorita día de hoy. Ya veremos si verdaderamente esto se mantiene el resto del año, pero no pasa nada, porque aunque febrero ha sido mediocre, como os digo, con esta lectura para mí ya compensa. Me estoy refiriendo a una novela que no sé cómo recomendar. O sea, no sé si la puedo recomendar ampliamente, y en realidad no. En realidad creo que es una novela que o la amas o la odias. He visto más personas como indignadas de las reseñas respecto a la misma, pero también he visto un grupo de personas que les ha pasado como a mí, que se han visto completamente absorbidas y atrapadas por esta historia, así que creo que vale la pena averiguarlo, pero debo decir y debo avisar de que considero que no es una novela como fácilmente recomendable ni ampliamente de ese estilo. Bueno, no me enrollo más. Estoy hablando de El Museo de la Inocencia de Orhan Pamuk, de este escritor turco que ganó el premio Nobel en 2000, pues no recuerdo si era en 2006 o por ahí, creo que sí, creo que fue en 2006. Orhan Pamuk en este libro nos presenta una historia, como os digo, que me ha obsesionado porque me ha dejado con más preguntas que respuestas. Este libro lo analicé un poco en mi cuenta de Instagram, si os interesa, la tenéis en la cajita de información, para que podáis ver un poco ese análisis que intenté hacer con spoilers, o sea, aviso. Pero si no sois muy sensibles a ello, os animo que si os interesa la historia, pues que le deis una oportunidad al post para que veáis si verdaderamente os puede encajar o no esta historia. Porque es verdad que embarcarse en ella son 600 y pico páginas. La cuestión está en que Orhan Pamuk lo que hace aquí es presentarnos una novela de una obsesión. No nos engañemos, esto no es una historia de amor. Es verdad que la venden así, ¿no? La muestran como una historia de amor, no lo es, porque si esto es amor a mí me asusta, pero sí que es verdad que es una novela que está escrita de una manera muy, muy bella, o sea, es muy típicamente turco, esa melancolía, ¿no? Y esa idea un poco de evocar esa nostalgia. Entonces, eso es lo que a mí creo que me ha atrapado, ¿no? Por un lado, la manera en que está escrito y sobre todo el tema de la obsesión, que es un tema que a mí me interesa bastante en la literatura y que creo que es interesante de abordar, pero claro, no es una historia de amor. Este libro llegó a mí, curiosamente, porque el año pasado consideré que tenía que empezar a leer a Orhan Pamuk, porque creo que a mí, que me gusta bastante la literatura turca, pues es un escritor consagrado y de renombre, y me acerqué a él. Lo leí en digital, el inicio, pero me pareció que tal vez no iba a ser para mí, no me estaba gustando, la temática, no sé. Había algo ahí que no acababa de encajar, ¿no? También es verdad que el protagonista, ya me adentro a la sinopsis, que es Kemal, que es un chico de 30 años, se encuentra en la Estambul de los años 70, pues él tiene un affair, una aventura o un romance, digamos, con Fusun, que es una prima o una pariente lejana que tiene 18 años. Obviamente esto a mí en un principio pues me chocó porque pensé, hay mucha diferencia de edad y obviamente sigo pensándolo, o sea, no he dejado de pensar en ello, o sea, que no lo vamos a obviar porque es así, pero sí que es verdad que en el momento en que empecé a leer esta novela, pues no estaba conectando, además vi este elemento, digamos, y ya lo dejé. Me animé a ponerme con ella porque salía la adaptación en tele, o sea, en televisión, en Netflix, por si os interesa ver la serie. Y como el actor que interpreta a Kemal a mí me gusta mucho, porque lo había visto en otra serie, pues me animé.
a leer primero el libro. Y bueno, me marqué una lectura de una semana, me metí esto entre pecho y espalda, cosas que hacemos los lectores, y así fue. Me lo leí y bueno, me obsesioné. Después vi la serie y bueno, la serie es muy fiel, así que si os interesa, pues aquí quita toda la paja del libro, sintetiza muchísimo y creo que si solamente os interesa la historia, pues podéis ver la serie si no queréis leer el libro. La cuestión está en que el Museo de la Inocencia trata sobre Kemal, como os digo, un chico pues, que trabaja en la empresa familiar, él es burgués, él tiene una situación acomodada y en un momento dado él está prometido con Sibel, que es una chica que también pertenece a la misma clase social, que es una chica que ha estudiado en Europa, que es culta, guapa, que lo tiene todo. Y ellos, después de cenar, pues pasan por en un barrio acaudalado de Estambul por un escaparate en el que hay un bolso que a Sibel le gusta. Entonces, al día siguiente, Kemal va a la tienda y lo quiere comprar. Fusun es la dependienta que le atiende y Fusun es la pariente esta lejana que os comento. Se reencuentran, se reconocen, porque obviamente se conocían de niños y surge aquí, no voy a contar mucho más, pero un romance, una aventura, una relación entre ellos muy intensa. Esto nos va a llevar a la obsesión de Kemal, ¿no? Kemal no va a poder estar confuso tan fácilmente. La relación de ellos dos se quiebra por muchos motivos que no puedo comentar, porque si no estaría haciendo spoiler y tampoco voy a destripar el libro, porque es que es un libro que da para mucho y tiene muchas capas y entonces es como muy interesante en ese sentido. Pero como os comentaba, o sea, creo que este libro me ha dejado pues llena de preguntas y que no se quedan tanto por resolver, ¿no? Que tal vez lo que hace Pamuk no es darlo en bandeja, sino que simplemente lo plantea y a mí pues me ha dejado envuelta pues en una espiral de dudas y creo que la literatura pues es también una herramienta, ¿no? Para poder plantearnos todas estas dudas y todas estas preguntas y reflexionar sobre ello. Es una novela que me gusta muchísimo cómo está escrita, aunque sí que es verdad que es muy densa a momentos, me costó, hay una parte que se estanca, que una y otra vez da vueltas al mismo tema, que también supongo que está hecho adrede, ¿no? Para hablar de la obsesión. El final, pues, es bastante sorprendente y el tono, pues, es trágico y creo que a mí cuando estas historias se llenan de esa tragedia, ¿no? Las historias de amor, pues reconozco que me atrapa bastante y aquí estoy, atrapada absolutamente con el Museo de la Inocencia. No lo he comentado, pero que es lo más importante, tal vez por el título. Se llama el Museo de la Inocencia porque Kemal está tan obsesionado con Fusun y su imposibilidad de estar con ella que todos aquellos objetos que ella ha tocado los recopila y los incluye en un museo que se llama el Museo de la Inocencia, que se básicamente pues conforma y quería comentar que este museo existe, que Orhan Pamuk lo creó y se encuentra en Estambul. Justo os dejaré una foto por aquí, bueno, lo podéis ver en mi post, pero se puede visitar, incluso al final del libro hay un dibujo de una entrada, que si el lector va con el ejemplar del libro al museo, por lo visto te lo sellan y es gratis la entrada. Esto yo lo voy a hacer 100% una vez en la vida, porque sí que me gustaría ver el museo. Pero es eso, es un museo que Orhan Pamuk pues, conformó a raíz de los personajes del Museo de la Inocencia. Una novela, pues como digo, muy bella, pero difícilmente recomendable. No la recomiendo ampliamente. O sea, si os acercáis a ella y no os gusta, que no os sorprenda. Creo que esto es algo muy característico de mi gusto, que creo que ha tocado teclas que para mí han sido importantes o a mí me han llamado la atención. Pero que si finalmente leéis esta novela y os horroriza, pues que también es normal, creo. Y vamos a saltar ahora ya a marzo. Marzo ha sido un muy buen mes lector. La verdad es que he leído cosas muy buenas. En febrero empecé una novela que terminé en marzo, pero la vamos a incluir en este mes. Se trata de La comadrona de Viviana Cau, de esta escritora italiana de Cerdeña. La verdad es que si continúo, no lo sé, no lo voy a prometer, pero leyendo italiano en femenino me gustaría pues tal vez incluirla, no lo sé. Esto lo llevo diciendo desde el año pasado de autoras italianas que no he vuelto a incluir, eh, pero bueno, nunca se sabe. La cuestión está en que esta novela me ha gustado muchísimo. Creo que es una gran novela para entrar en la literatura italiana. O sea, si nunca habéis leído nada y tal vez no os apetece leer, no sé, a Elena Ferrante porque estáis hartos de verla continuamente, pues creo que esta novela está muy bien como puerta de entrada para ver un poco como los temas o el estilo, ¿no? de muchas de estas autoras. Le da un aire esta autora a Donatella di Petantonio, pero no significa que sea igual, ni mucho menos.
La verdad es que lo que más me ha gustado de esta novela es que trata sobre Malena, ya me iba a inventar el nombre, Malena, que se encuentra en 1917 en un pueblo que se llama Norolani, en Cerdeña, y ella es partera, o sea, ella asiste a los partos de las mujeres de esta isla, bueno, de estos pueblos de alrededor, no le llega ¿no? la capacidad de poder desplazarse muy lejos. Ella pues tiene un secreto, tiene un pasado complicado, por motivos X pues acabó en esta isla, se ha ganado el respeto de las mujeres y, como digo, asiste a los partos, pero lo hace de manera altruista, o sea, no cobra absolutamente nada. Las instituciones tampoco le ayudan, ella tiene que mendigar, pues que le den algún tipo de una manutención o algún tipo de ingreso que no tiene por su lado, porque se considera que las cosas de mujeres pues, no son importantes y que como lo lleva haciendo, no sé, 13, 14, 15 años de gratis, pues que puede seguir haciéndolo así, pero ella tiene al marido en la guerra y es cuando el marido vuelve de la Primera Guerra Mundial completamente herido y que esto le va a dejar unas secuelas que lo va a convertir en una persona inválida. Lo que hace Malena pues, es seguir insistiendo, ¿no? Para poder pagar todo lo que sea necesario para mantener a su familia. No obstante, la comadrona pues alude al hecho de que una chica muy joven, que es comadrona, titulada, viene de la ciudad y se instala en el pueblo para asistir los partos de las mujeres, pero las mujeres creen en la superstición, ¿no? En la tradición, y entonces no confían en esta chica joven que lo hace de manera médica, ¿no? Y que al final pues continúan llamando a Malena para que sea ella la que asista a los partos. Es cierto que las instituciones pues están obligados por ley a pagar a la comadrona, pero no a la partera. Entonces, bueno, ahí veremos como el conflicto, ¿no? Es una novela que trata mucho sobre la resiliencia, sobre los vínculos entre mujeres, sobre crear comunidad, sobre... en este punto me refiero desde la tradición, pero también como desde la modernidad, ¿no? O sea, el tener que aceptar que los cambios se vienen, pero que también a la vez hay cosas de la tradición que funcionan. Entonces se plantea un poco como ese conflicto. Es una novela bastante extensa, pero se lee muy fácil, está escrito de una manera que me ha gustado mucho, muy, muy ligero, muy fácil, una novela pues como que se lee muy rápido, que a su vez, si os interesan las historias de mujeres, pues os va a gustar. También me ha recordado un poco, salvando las distancias, porque no es lo mismo, porque el apellido de las mujeres, Aurora Damillo, que es no desde el punto de vista de la temática, sino como un poco como nos lo presenta, aunque es verdad que el apellido de las mujeres, que fue una de mis mejores lecturas de 2025, mmm, creo que está mejor armada, o sí, o sea, como mejor explicada, vamos a decir. Mientras que en este caso esta es más sencilla, pero aún así me ha gustado mucho y creo que si le dais una oportunidad os puede gustar mucho. Otro libro que me ha encantado en marzo y que me ha destruido y me ha derrotado, pero no desde el punto de vista de abandonarlo, sino me ha derrotado desde el punto de vista emocional. Estoy hablando de Actos Humanos de Han Kang. Esta novela la he leído pues básicamente por el marzo asiático, que llevaba mis estanterías como 3 años desde que leí La Vegetariana. Finalmente me puse con ella y entiendo por qué lo he demorado tanto, ¿no? Es una novela crudísima, o sea, es muy dura, de verdad, o sea, me gustaría avisar. Se basa en los hechos respecto a una masacre que hubo en Corea del Sur en los años 80. El ejército del país, los militares, abatieron a la población civil porque se revoltaron y se manifestaron sobre una serie de hechos y básicamente fue una masacre absoluta y sangrienta y horrorosa. Y lo que hace aquí Han Kang es en diferentes fragmentos, a diferentes capítulos, da voz a diferentes personas que forman parte, ¿no? De estos hechos. Pues ya desde los familiares, desde algún superviviente, desde las propias personas que han muerto, desde personas torturadas, como digo, diferentes personas que pertenecen ¿no? a diferentes clases. Y creo que es una novela que a mí me erizó la piel, o sea, con el nudo en la garganta estuve toda la lectura, porque hay momentos en los que piensas la maldad, ¿no? Como, como en este caso el ejército pues como que se retroalimentó de la crueldad unos de otros y aumentó pues ese ensañamiento. No sé, creo que es una novela completamente necesaria si os interesa, bueno, novela, es que en realidad no es una novela, o sea, yo diría que es como un compendio de relatos, es que no sé muy bien cómo decirlo, es como diferentes fragmentos. Pero bueno, este libro, en cualquier caso, este libro, si verdaderamente si os interesan los conflictos, si os interesa
un poco las consecuencias de estos conflictos, ¿no? Porque es como que pasa algo tan horroroso que luego como uno se recompone después de esto, pues yo creo que este libro plantea esas cuestiones, ¿no? Y plantea la cuestión de pues, el honor, la dignidad, los derechos humanos, eh, cómo se puede, pues, como digo, superar eso o seguir adelante después de algo así. Me parece súper necesario este libro. Creo que Han Kang siempre me deja con la boca abierta, esta autora. Me pasó con La vegetariana y me pasó con Actos Humanos. O sea, nada de lo que yo me acerco de su literatura es lo que me esperaba, pero siempre es mucho mejor. Así que, ¿qué voy a decir? Seguimos con Corea del Sur. Otro libro que he leído por el marzo asiático y que me ha encantado este mes ha sido Soy toda oídos, de Kim Hye-jin. Creo que lo he dicho bien. Si no, bueno, como pondré la cubierta por aquí, es que lo he leído en digital. La verdad es que este libro me ha encantado porque yo ya había leído sobre mi hija de esta autora en 2024, si no recuerdo mal, y había entrado en el top de mejores lecturas. Bueno, pues este también me ha gustado mucho. Trata sobre una terapeuta que ella ha hecho una serie de declaraciones desafortunadas en la tele respecto a, a un actor. Un actor que a su vez, a raíz de eso, se suicida. Entonces ella, pues, la despiden de su trabajo y lleva mucho tiempo encerrada en casa porque la gente la reconoce por la calle, acoso en redes sociales, acoso, pues eso, en la calle, y ella pues tiene que lidiar un poco con eso. Se encuentra pues sola, se ha separado de su marido y también un poco pues un personaje, pues en este caso solitario, pero solo de manera forzada, o sea, ya no... Sí que es verdad que necesita como aislarse, pero obviamente pues no es como de manera voluntaria. Y en un momento dado, cuando ella pasea por las noches por Seúl, se encuentra un gato callejero así que está herido, muy pequeñito, y ella pues de algún modo le llama la atención, aunque nunca ha tenido mascotas. Y eso hace que ella conozca a una niña de unos 10 años que es una especie de cuidadora de este gato. O sea, ella intenta alimentarlo, intenta tenerlo ahí presente. Entonces, nuestra narradora se hace amiga de esta niña. Y empiezan a tener como conversaciones. Y de este modo, pues la protagonista podrá salir un poco de ese pozo en el que se encuentra y vivir una segunda oportunidad de algún modo, ¿no? Creo que es un libro muy importante respecto a eso, ¿no? Respecto a segundas oportunidades, de equivocarse, rectificar de los errores y poder seguir adelante. Me ha gustado muchísimo. Esta autora es que todo lo que se traduzca al español de Kim Hye-jin lo voy a leer porque me encantó sobre mi hija, me ha encantado, soy toda oídos. Me gustó más sobre mi hija, pero me ha encantado. El ritmo, los personajes, los temas que plantea, cómo lo cierra, cómo lo aborda, es que es increíble. La mejor. Y ya por último, un libro que he leído de la biblioteca, he sucumbido al hype de este libro porque este libro está por las nubes, o sea, es un libro que todo el mundo ama prácticamente. Estoy hablando de Carcoma, de Laila Martínez. No iba a leer yo este libro, de verdad que lo tenía clarísimo, ¿eh? Si esto me lo preguntan hace un año, hubiera dicho no lo voy a leer porque a mí normalmente los libros que tienen tanto hype no me gustan, pero no por nada, sino porque parece que soy la nota discordante y no me gusta sentirme así muchas veces. Pero, no sé, tengo un amigo que también me había insistido, que le había gustado mucho, cada vez estaba viendo como más reseñas, tampoco sabía muy bien de qué iba y le di una oportunidad, leí la sinopsis y pensé, ostras, esto puede interesarme. Efectivamente, lo leí, nada, en un par de horas. Es un libro muy corto, pero que consigue su propósito. Laila Martínez lo que nos presenta en Carcoma es la historia de una estirpe de mujeres que mmm, por una serie de circunstancias, viven en una casa, en un pueblo vaciado prácticamente, y que esta casa está maldita de algún modo. Esta casa está llena de odio, de una especie de carcoma, de ahí el título, que las está envenenando por dentro. De ese modo, ellas pues van transmitiendo a sus hijas, bueno, a sus descendientes, que casualmente son mujeres todas, pues ese odio visceral que es a la vez la consecuencia pues, de la guerra civil española y de el machismo y de el abuso hacia las mujeres. No quiero hablar mucho más, porque es que es un libro muy corto, no debería hablar mucho más, como os digo, pero sí que considero que es un libro que al principio no estaba como conectando mucho porque me parecía un poco forzado, pero sí que me recordó a Fernanda Melchor en temporada de huracanes, le daba un aire, pero obviamente en este caso pues al estilo español, la narración, ¿no? y el vocabulario. Y en el caso también de Agustín Gómez Arcos en cuanto a las heridas de la guerra, ¿no? Y el odio que se queda y las consecuencias y me recordó un poco, o sea, el estilo. No estoy diciendo que sea lo mismo, no estoy diciendo
que Laila Martínez haya inspirado en ellos, porque no tengo ni idea, pero sí que a mí me recordó un poco la temática o la manera de abordar el tema. Es cierto que hay mucha gente que está como muy cansada de la guerra civil y cree que es un tema que está súper trillado. Bueno, a mí siempre me interesa y siempre me va a interesar, entonces cuando ya vi por dónde iban los tiros fue como, vale, este libro sí que está hecho para mí en ese sentido. Y aunque sí que es verdad que sigo diciendo que hay momentos de la narración o de la prosa que a mí me chirrearon un poco, o sea, cómo está escrito, porque yo para eso soy un poco exigente. Aún así, pude pasarlo por alto, algunas pues, expresiones o alguna manera ¿no? de plasmar pues esa narración. Lo pasé por alto y entré completamente en el contenido y el contenido es fabuloso. Creo que es un libro muy original y que creo que trata un tema que, como digo, que está muy trillado, que está muy manido y aún así logra ser original, cosa que es muy difícil. No sé, me parece muy interesante, creo que merece todo el hype. También podría llegar a haber una adaptación, no sé, a una miniserie o una película o algo, y es un libro pues oscuro, pues eso, lleno de odio, de las peores emociones y de las peores conductas del ser humano y hace una gran crítica a la clase social y me pareció fantástico. Y el final es que es brutal. Así que os lo recomiendo mucho, pero bueno, que tengáis en cuenta que tiene tintes de terror, que si igual no os gusta el terror o que si eso no va con vosotros, pues vosotras que lo sepáis. Y nada, pues este vídeo llega hasta aquí. Espero que no se haya hecho muy largo o que no haya ido muy rápida, no lo sé. Es que he decidido pues intentar ventilar un poco estas lecturas antes de que se me vaya la luz porque ya veo que han llegado las nubes, así que no sé qué tal la iluminación. Bueno, os quería decir que os recuerdo que os dejo mi Instagram en la cajita de información, que le podéis dar like si os ha gustado, suscribiros, activar la campanita para que os llegue la notificación de futuros vídeos. No sé cuándo será el próximo vídeo, pero tampoco voy a forzarme mucho en el sentido de machacarme si no puedo colgar vídeos pues con mucha asiduidad, así que lo intentaré, pero si no es así, pues no pasa nada. Yo creo que cuando lo pueda colgar, pues ya será bien. Y eso. Como os digo, muchas gracias por verme y espero que nos veamos pronto. Chao.